Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Estamos gozándonos, ¿verdad que sí? En el Señor, en este día sagrado, este día de descanso, sublime para olvidarnos de todo lo demás. Para el beneficio de ustedes y de los que nos escuchan a través de las redes sociales, ven que nuestra agrupación YDAL estamos sin careta y este servidor también, ¿verdad que sí? Estamos al aire libre y a más de 6 pies de distancia de nuestros hermanos. Estamos guardando el protocolo, ¿verdad que sí? Pero eso no nos impide alabar y glorificar el nombre del Señor. En estos momentos, ahí mismo donde están, vamos a inclinar nuestros rostros para orar y pedir dirección divina del cielo. Amante Padre que estás en los cielos, mi Dios, estamos prestos a abrir tu palabra. Háblanos, mi Dios, por medio de tu Santo Espíritu y abre nuestros corazones para estar receptivos a este mensaje que sabemos que proviene del cielo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mi tema para hoy es un tema un poco peculiar, ¿verdad que sí? Porque es un tema en el cual nosotros en nuestro diario vivir vemos cómo desenvolvemos este tema sin darnos cuenta. Yo titulé mi tema Características del pueblo de Dios. Y cuando yo digo el título, Características del pueblo de Dios, rápidamente, ¿qué podemos pensar? ¿Cómo somos? Pero que esas características tienen que ser como ¿quién? ¿Como Jesús? ¿Verdad que sí? Características del pueblo de Dios. Y cuando hablamos de características del pueblo de Dios, ¿hablamos de alguna religión en per se? ¿Hablamos de los adventistas del séptimo día? ¿O de alguna otra religión? ¿O cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos de ese pueblo triunfante que verá venir a Jesús en las nubes de los cielos? De ese es el pueblo que estamos hablando. No quita que nosotros como iglesia adventista del séptimo día somos la iglesia militante, ¿verdad que sí? Que nosotros defendemos y sabemos que tiene ese mensaje correcto que nos llevará a ser ¿qué? Parte de ese pueblo triunfante que verá venir a Jesús en las nubes de los cielos. Ahí es que está la diferencia. Vamos a definir un poquito el título para poder entender más el tema. Cuando hablamos de características significa, de acuerdo a la Real Academia Española, es cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una persona o una cosa por la cual se define o se distingue de otras, y miren esta parte, de su misma especie. Y cuando hablamos de su misma especie y de esas características, estamos hablando entonces de nosotros, ¿de quién? De los humanos, ¿verdad que sí? Hablamos de nosotros. Significa que las características son algo que a nosotros como seres humanos nos define y nos separa del uno del otro. ¿Verdad que sí? Esas características que tiene tal vez Junior, que tal vez tiene Robert, no son las mismas que tengo yo. Tenemos dones diferentes también. Eso es otro tema más adelante. Pero es algo que nos define y nos distingue como seres humanos. Pero entonces ahora si definimos lo que es el pueblo de Dios. Y si yo pregunto ahora mismo, alguien que me diga qué es el pueblo de Dios, en algún momento dado va a salir a colación que la palabra que Israel, ¿verdad que sí? Va a salir en algún momento dado. Porque nosotros como conocedores de la palabra de Dios sabemos que Israel es el verdadero pueblo de Dios. ¿Ok? Lo es. Pero vamos más adelante. Dice, en la historia de la salvación, Dios eligió a Israel como su pueblo para que testificara de él y lo sirviera en santidad. A tal efecto hizo un pacto con él, con Israel, y lo instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y dándole a conocer su voluntad. Este pueblo era figura de la iglesia que en Cristo y por el pacto hecho en su sangre llegará a ser definitivamente el único pueblo de Dios. Pero entonces ahora ustedes me dicen a mí que si Israel es el pueblo de Dios, entonces nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo.
¿Qué somos nosotros entonces? Porque si Israel, estamos hablando de la Israel antigua, ¿ok? El pueblo de Dios. Si ellos son el pueblo de Dios, ¿y nosotros qué hacemos entonces, Junior? Estamos alabando y glorificando el nombre del Señor y estamos perdiendo el tiempo. No, es que lo que sucede es que nuestro Dios es tan grande y maravilloso y en su infinita sabiduría, ¿verdad que sí? Extendió esa invitación de ese pueblo grande y maravilloso para que nosotros hoy en día podamos aceptar esa invitación y ser ¿qué? Parte de ese pueblo, ¿verdad que sí? Ahí es que está la diferencia. Sabemos entonces que tenemos la oportunidad de formar parte de ese pueblo. Pero, Joel, tenemos que cumplir con ciertas características como seres humanos para poder lograr ese objetivo de ¿qué? De parecernos a Jesús. Y por ende, ser parte de ese pueblo. Y eso es lo que vamos a hablar más adelante, ¿verdad que sí? Esas características que necesitamos como seres humanos para podernos parecer a Dios. Para poder tratar de buscar esa santidad que necesitamos aquí en la tierra para poder llegar al cielo. En ocasiones decimos, cuando yo le digo a ustedes, lo dije al principio, esas características que necesitamos para poder llegar al cielo, a veces decimos, simple y sencillamente, ser como Jesús. Es lo más que decimos. Pero cuando decimos esas características que necesitamos para ser parte del pueblo de Dios, es ser como Jesús. Simplemente estamos diciendo ser como Jesús, o sabemos lo que implica ser como Jesús. Ahí es que está la diferencia. Es fácil decirlo. Yo soy parte del pueblo de Dios porque voy a ser como Jesús. Pero ¿sabemos cómo es ser como Jesús? Y aparte de saber, ¿estamos dispuestos en nuestro diario vivir a ser como Jesús hizo? Para entonces ser parte de ese pueblo. Ahí es que está la diferencia, hermanos. No quiero hablar, sino yo, hermanos, sino directamente de la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Y en nuestra lectura bíblica, que fue en Primera de Pedro 2:9, les voy a dar un espaciocito para que la busquen y la tengan ahí. Primera de Pedro 2:9. La tienen, ¿verdad que sí? ¿Qué dice en Primera de Pedro 2:9? Directamente de la palabra del Señor. Todavía no hemos entrado a las características que necesitamos para poder llegar al cielo. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre, hermanos. La palabra del Señor dice que el Señor nos eligió a nosotros. Te está diciendo que somos especiales para Él. Te está diciendo que Él literalmente te necesita para este plan de salvación. Él está haciendo su trabajo en el cielo y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en la tierra. ¿Qué termina diciendo? Para que en fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y una forma de anunciar las virtudes es predicando su mensaje para poder esparcir su palabra a toda nación, tribu y lengua. Entonces pueda venir el fin, ¿verdad que sí? Pero entonces otra forma de anunciar sus virtudes es las características que nosotros como seres humanos impartimos a los demás por medio de ¿qué? De nuestro ejemplo. Esas características que nos distinguen y nos separan de entre los demás como seres humanos, si las llevamos como Jesús las llevó, estaremos dando un ejemplo correcto y por ende estaremos predicando de esa forma esas virtudes de las cuales se habla aquí en Primera de Pedro. Ahora, vamos a entrar un poquito más a esas cualidades, ¿verdad que sí? Aquí ya un poquito el tema se pone un poquito más difícil, porque es un tema que nosotros como seres humanos nos toca a diario. Y mientras yo voy elaborando el tema, mientras yo voy explicando las características que tenemos que tener nosotros como seres humanos,
para poder ser parte del pueblo de Dios, vayan analizándolas y vayan sobre todo autoevaluándose, ¿verdad que sí? Porque como les dije al principio, es fácil decir ser como Jesús, pero es un poquito más complicado el decir que el hacer. Vamos a Filipenses 2, capítulo 2, versículo 14 al 15. Filipenses 2, 14 al 15. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 14 al 15. Este versículo es un versículo un poquito tedioso, un versículo que tal vez trae un poco de conflictos a la hora de nosotros tratar de entenderlos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo claramente algo que no podemos hacer y que claramente como iglesia lo hacemos. Segunda de Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, 14 al 15, dice: haced todas las cosas. Cuando te dice hacer todas las cosas, te está diciendo que todo lo que el Señor te ha enviado a hacer, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Pero de qué manera? ¿De qué forma? ¿Qué dice más adelante? Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de leer ciertos libros de nuestra hermana Elena G. de White, cuando hablamos de la palabra murmuración, para los que tal vez no entendemos, acá en nuestro lenguaje boricua, murmurar es bochinchar o hablar de más y criticar a nuestro hermano, a nuestro vecino o a nuestro amigo. Eso es murmurar, lo dice la palabra del Señor. Dice, sin murmurar ni discusiones. Qué difícil, ¿verdad que sí? Porque a veces nosotros como seres humanos tenemos diferentes mentes pensantes. Y qué difícil es llegar a un acuerdo en ocasiones. Tal vez en la junta de iglesia, ¿verdad que sí? Un poquito complicado. Y en ocasiones entramos en discusión. ¿Ya ven cómo se va complicando la cosa? Sin queja, dice la lección, correcto. ¿Ya ven cómo vamos entrando un poquito más en calor? Es fácil decir, sí, las características para poder llegar al cielo es ser como Jesús. Es fácil es decirlo. Pero ya vemos que vamos entrando directamente de la palabra del Señor, de los Filipenses, y ya vemos que nos vamos identificando un poquito y decimos entonces, wow, tal vez lo que yo dije aquello me afectó un poquito, y en ese momento no estaba actuando como Jesús actuaría. Yo les tengo que contar algo que a mí mi esposa me dio, y es un truquito que en ocasiones se me olvida, pero caigo en tiempo nuevamente, ¿verdad? Somos humanos. Caigo en tiempo nuevamente y cada vez que lo utilizo me funciona, hermanos. Y yo se lo voy a dar a ustedes. Mi esposa una vez me dijo a mí, Jonathan, cuando tú vayas a tomar una decisión, sea cual sea, piensa y di en tu mente, ¿Jesús lo haría de esa forma? Así me dijo mi esposa una vez. Me mató por toda una semana. Y yo pensaba y decía, wow, pero lo que ella me acaba de decir, qué difícil. Entonces cada vez que estaba en el trabajo o estaba en alguna situación con alguien, interactuando con alguien, y tenía cierta discrepancia, me acordaba lo que mi esposa me dijo. Jesús le contestaría de la forma en que le vas a contestar. Y me aguantaba, ¿verdad que sí? E intentaba hacerlo de la forma correcta, que es en la forma en que Jesús actuó. Es algo que me ha ayudado mucho, hermanos. Continuamos leyendo en Filipenses. Estamos en el capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en este mundo. Algo que fue escrito hace cuánto, miles de años atrás. Te está hablando que hoy, que esto es en una generación torcida y perversa. A menos que el que escribió esto fuera divino. Pero sabemos que no, sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, por eso conocía el futuro, ¿verdad que sí? Podemos ver que estamos en una generación torcida y perversa, en la cual nosotros tenemos que, como cristianos, que resplandecer como luminares en este mundo. ¿Y de qué forma resplandecemos? Si hay una oscuridad
y hay una luz, ¿qué hay? Una diferencia, ¿verdad que sí? Entre uno y otro. ¿Y qué dijimos que es una característica? Algo que nos diferencia como raza de los demás. O sea, que para poder ser una luz en este mundo de tinieblas y ser diferentes por medio de las características, tenemos que entonces actuar y hacer como Jesús actuó. Segunda de Filipenses, capítulo 14 y el número 15. Ahí lo leímos completo, discúlpeme. Vamos a Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 3, versículo 6. Y Cristo como hijo, yo no sé si su Biblia, pero la mía lo tiene marcado, esa palabra que viene ahora un poco distinto, un poco más pequeño y más claro, como para hacer énfasis. Dice, y Cristo como hijo es que fiel. Por lo menos en mi Biblia está la diferencia. Dice, es fiel sobre la casa de Dios. Esa casa somos nosotros, con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza y la alegría de la esperanza. Hablamos en Filipenses que no podemos murmurar en contra de los demás, que no podemos entrar en discusión que tal vez nos lleven a un pleito, porque existen discusiones pasivas y que son necesarias para poder resolver el problema, pero que no nos lleven a un problema mayor. Y aquí nos está diciendo que necesitamos ser fiel ¿a qué? A la casa de Dios. Y a veces cuando entramos a una iglesia y está el predicador exponiendo la palabra o se está dando la lección, podemos escuchar ese ruido atrás, ¿verdad que sí? Y esas murmuraciones de los hermanos. Murmuración en este caso no es de hablar de los demás, sino el sonido de la voz. O el otro hermano entretenido en el celular. Los niños caminando y corriendo por diferentes lugares. A veces en ocasiones hay personas que me han dicho, es que son niños. Bueno, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Yo tengo niños también y es complicado. Yo te puedo decir que es difícil, pero se puede. Mira dónde están los míos ahí. Se puede. Todo está en que pongas de tu parte, en que seas perseverante, en que no digas, no, son niños y los dejes. No podemos hacerlo de esa forma. Porque entonces, ¿qué les espera a ellos en el futuro? Tenemos que enseñarlos desde ahora a ser fiel ¿a qué? A la casa de Dios. Algunas otras características que nosotros podemos encontrar que necesitamos para poder ser semejantes a Jesús. Yo hice una pequeña lista. Allá en su mente ustedes tendrán la suya, pero yo hice una pequeña lista de las que yo entiendo que son una de las más fundamentales. Existen más. Pero si estuviéramos hablando hoy, desde ahora, de las características que Jesús tuvo y que nosotros necesitamos como cristianos para poder ser parte de Dios, sacaríamos una tarde completa. Porque cuidado que nuestro Dios tiene características y buenas de verdad. O sea, estaríamos toda la tarde. Pero yo hice una pequeña lista y yo puse la primera en mi lista. Yo puse que la primera es el amor. Esa es mi primera característica que nosotros como seres humanos tenemos que tener para poder llegar al cielo. Porque hermanos, con amor todo se puede. Si tenemos amor en nuestro corazón, si tenemos amor propio primeramente por nosotros, para poder tener amor propio por los demás. Fue un tema que tuve con ustedes una vez el viernes. Podemos entonces, esas características que nosotros necesitamos, se nos va a hacer un poquito más fácil poderlas llevar y que sean semejantes a Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos amor. La segunda que yo puse, y en esta me voy a detener un poco, la segunda característica que necesitamos es la unidad, hermanos. Hacen así con la cabeza, ¿verdad que sí? La unidad. Qué importante es la unidad en nuestra iglesia.
Y yo no sé si ustedes recuerdan, no de esta lección, sino del trimestre pasado, el antepasado. Fue un trimestre que se habló toda la lección, todos esos meses, de la unidad. Y te especificaba y te hablaba y te decía lo importante que es la unidad en la iglesia y lo que está pasando en nuestros días. El Señor nos llama a que haya unidad en nuestras iglesias, hermanos. A que haya unidad como hermanos en Cristo Jesús. Porque imagínense ustedes si no hay unidad, que lleguemos a una iglesia donde aquel grupito de hermanos hace su parte quedó hermosa, esa escuela sabática quedó hermosa. Entonces llega este otro grupo de hermanos y tiene la parte del culto divino y demás, y ese culto divino quedó hermoso, hermanos. Y cualquiera que entra dice, se siente la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Pero cuando estamos ahí moviendo la olla dentro de esa iglesia y sabemos la realidad de lo que está sucediendo en ese momento, podemos ver que en aquel está comparando y diciendo, nuestra escuela sabática quedó mejor que la del culto, ¿verdad que sí? Siempre es que aquellos hermanos siempre. No, ellos siempre haciendo, pero mira de la forma en que lo hicieron. Y los grupitos en diferentes, cuando se hacen actividades de la iglesia, los diferentes grupitos, no llegamos a ningún lado, hermanos. Sí, ¿correcto? Correcto, sí, señor. Necesitamos estar unidos, porque en la unión está ¿qué? Amén. En la unión está la fuerza, hermanos. Y si no estamos unidos y en la unión está la fuerza, estamos débiles. Y si estamos débiles, estamos ¿qué? Susceptibles ¿a qué? A los ataques de Satanás. Pues no es negocio, hermanos. Necesitamos estar unidos. ¿En quién? En Cristo Jesús. La tercera que yo puse, características que necesitamos nosotros como seres humanos para poder ser parte del pueblo de Dios, y es muy fundamental, es la fe. ¿Por qué tenemos que tener fe? Es difícil tener fe en este tiempo. Qué fácil fue para Adán en aquel momento. Qué fácil fue para Adán en aquel momento tener fe. Si Adán hablaba, los cielos se abrían y la voz de Dios se escuchaba audiblemente. Es fácil tener fe, hermanos. Pero es fácil tener fe hoy, que a veces le rogamos y le rogamos y le rogamos y no recibimos nada. Claro, porque está rogando sin fe, es lo primero. Pero no podemos escuchar al Señor. Pero cuando tenemos fe y nuestra fe es genuina, no podemos escucharlo. Pero sí podemos sentir la presencia de su Espíritu Santo, y ahí es que la fe cobra fuerza y cobra valor, hermanos. La gloria sea para Dios. Eso que a veces nosotros decimos, wow, esa canción, para pelos, ¿verdad que sí? Humanamente es para pelos, pero eso es la presencia del Espíritu Santo que te está tocando en el hombro ahí. Y te está diciendo, está bonita la canción, ¿verdad que sí? Qué buena, siente la presencia del Espíritu Santo. Así que funciona, hermanos. La fidelidad. La fidelidad la hablamos en el otro versículo, ¿verdad que sí? La perseverancia. Necesitamos ser perseverantes. No voy a hablar de religión alguna, pero a veces nosotros, y miro la cámara fijamente, como adventistas del séptimo día, a veces murmuramos y decimos, mira esta otra religión, qué perseverantes son, no me dejan ni cambiarme ni vestirme. Déjeme decirle, hermanos, que si nosotros como pueblo de Dios que tenemos la verdad presente que nos llevará al cielo, aclaro, tuviéramos esa perseverancia que tal vez tiene esa otra religión, yo creo que ya Dios hubiese venido, porque fuéramos perfectos. Hay que aprenderle esas otras características de otras religiones y otros feligreses, ¿verdad que sí? Porque ¿qué hemos escuchado nosotros? Y esto sí lo hemos escuchado. Hemos escuchado que parte del pueblo de Dios está fuera de nuestra iglesia adventista, ¿verdad que lo hemos escuchado? Y yo entiendo que hasta muchísimo más me atrevo a decirte, y lo digo, me atrevo a decirlo, muchísimo más de los que están dentro de nuestra iglesia están afuera. Llegarán en su momento cuando el Espíritu Santo los toque. Y si están afuera,
es por algún propósito. Es porque nosotros tenemos que buscar la forma ¿de qué? De aprender también de ellos. La templanza. Qué difícil es la templanza, ¿verdad que sí? La templanza va ahí con la paciencia, similar. Es un poco complicado porque este mundo está lleno de perversidad, como dijo la palabra del Señor, y de muchos problemas y situaciones, y ahora con esta enfermedad y todo lo que está sucediendo en nuestro diario vivir, hermanos, es un poquito difícil tener esa templanza que necesitamos para poder ser semejantes a Jesús, para poder llegar al cielo. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos restaurar la división? Escuchen la pregunta que yo le voy a hacer a ustedes ahora. ¿Cómo nosotros podemos restaurar la división que hemos hecho nosotros mismos entre Dios y nosotros? ¿Cómo podemos nosotros hacer para que esa división vuelva a ser una unificación? Vamos a Romanos 8, 38 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Vamos rapidito, que el tiempo está pasando volando. Por aquí lo tenía. Romanos, el que lo tenga que lo lea. Correcto, sí. Amén. Para beneficio de los que nos escuchan, Romanos 8, versículo 38 al 39 dice: por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios que se halla en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su santo y bendito nombre, hermanos. O sea que podemos ver entonces que es difícil, pero que no hay nada sobre la faz de la tierra que nos separe del amor de Jesús. No hay nada, solamente nosotros mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros? Primero necesitamos darnos cuenta de nuestros errores y arrepentirnos de ellos ante Dios, sanando que cualquier herida que haya sido causada por nuestras acciones. Entonces tenemos que aceptar el perdón de Dios por su misericordia y volver a ser su pueblo. Él nos ha creado a cada uno de nosotros y nos conoce mejor que nosotros mismos. Por eso puede reconocer un corazón arrepentido. Por eso entonces, hermanos, tenemos que ser humildes de corazón y aceptar que somos vulnerables, que somos débiles y que Satanás tiene poder y que puede con nosotros mientras no estemos agarrados de la mano de Dios, que es el todopoderoso dueño y creador de este mundo. Y ahí es que está la diferencia entonces, hermanos. Yo hago alusión siempre cuando voy a culminar con mis predicaciones, para darle introducción a la canción de Yediael que viene a aproximación. En el pasado, como les dije al principio, Adán y Eva hablaban y la voz de Dios se escuchaba claramente. O sea que teníamos una comunicación directa con Dios, la humanidad en aquel entonces. Pero ¿qué pasó? A causa del pecado, esa comunicación fue cortada. Pero surgió algo muy lindo y maravilloso en la cruz del Calvario. Aparte de que Jesús murió por cada uno de nosotros y pagó por tus pecados y por mis pecados, surgió algo muy importante y maravilloso. Y es que esa comunicación con Dios fue recobrada nuevamente. ¿Por qué razón? Porque ganamos en el cielo nuestro sacerdote,
que intercede por nosotros en este momento, ¿en dónde? En el santuario celestial. Y cuando tú doblas rodillas, justamente en ese momento Jesús te escucha. Entonces esa comunicación fue recobrada. Pero el tiempo se acaba, hermanos. El tiempo de que ese santuario sea cerrado y que Jesús salga a buscar a su pueblo en las nubes de los cielos está por llegar, hermanos. Y cuando llegue ese momento que dobles rodillas, no va a haber nadie. ¿Por qué? Porque Jesús viene de camino a buscar a su pueblo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.